Pepe, estamos hablando de que los países también se roban con firmas, porque bueno, y todo como abogado, digo, creo que hay un instituto que es el de la prescripción, que es el que permite que el orden conservador se consolide. ¿Por qué? Porque cualquier delito pasado X años, 20, 30, según sea el caso, no se revisa más. Digo, gracias a Dios, por lo menos en los delitos de lesa humanidad, se ha roto este dique y se ha podido ir para atrás. Pero si uno mira la historia reciente de los últimos 200 años de la Argentina, en general las grandes fortunas no resisten el análisis. No, en la mayoría de los casos no. Si no estuviera la prescripción, esto hubiera sido, digamos, incontable la cantidad de apellidos ilustres arrastrados por negocios. Y en lo económico también. Acá la prescripción que yo encontré en la ley, en las multas administrativas, por ejemplo, no se había reglamentado. Recién ahora le pusimos los 5 años en las resoluciones, pero corrían los 2 años del Código Procesal Penal Administrativo. Entonces, los bancos tardaban en mandar el reporte de operación sospechosa haciendo un análisis que duraba 6 meses, 1 año. Hay ROS de 2 años. Hubo que sacar una reposición del procurador diciendo: ¿cuándo empiezan a correr los 2 años? Cuando la unidad de información se entera. Porque no cuando el hecho, porque el hecho el banco lo informaba 2 años después, ya había prescripto. Entonces, está toda una jurisprudencia armada para esto, ¿no? Sí, en la estructura. Uno puede quizá entender o ver que, digamos, los medios tratan este tema de una manera que esquemáticamente pudiera ser así. Por un lado, cuestionan o tratan de cuestionar al gobierno en tanto es digamos, observado por los organismos internacionales de auditoría y además anuncian en que el gobierno no va a poder cumplir con esto. Pero por otro lado, hay una situación de queja, entendiendo que esto es una sobrecarga impositiva, y tratan de instaurar el miedo en el ciudadano común, digamos, de que esto va a significar una suerte de persecución hacia ellos. Esto, digamos, forma parte de cubrir los espacios en torno a la crítica a las acciones del gobierno en torno a esto, ¿no? ¿Cómo uno puede, digamos, decodificar esto para el público común? Y acá hay una hipocresía muy grande, incluso de los sectores que se han llenado la boca antes de que estuviera esta estructura institucional armada, y después, cuando no funcionó 10 años, no dijeron nada. Y que cuando empieza esto a funcionar, por las razones que sean, porque en realidad hay presión internacional, pero también una decisión política nacional de que, por ejemplo, en las personas expuestas políticamente, que es la primera resolución que sacamos nosotros, entren toda la estructura, no de funcionario del Estado, sino que entre todas las personas que tienen responsabilidad política social, que es el criterio más amplio que tomó Colombia, porque justamente el nivel de corrupción de Colombia permitía que no solo fueran los funcionarios del Estado, sino toda la representación social los que entraran en las personas que pueden ser usados con el poder para poder entrar en sistemas de lavado de dinero. En Argentina tenemos lo más avanzado, incluso superior a Estados Unidos, porque Estados Unidos pone como personal políticamente expuesta a los funcionarios extranjeros. O sea que el país que más consumo de droga tiene en el mundo y genera más dinero ilícito que se va por el camino negro, y tiene el mayor paraíso fiscal, porque la segunda estadística importante que impacta es Delaware, que está a 50 kilómetros de Washington, es el paraíso fiscal más importante del mundo. Para nosotros es donde se va más dinero argentino y donde hay más radicados capital argentino de los paraísos fiscales. En bancos de Delaware. Sí. Hay una cuenta bancaria por habitante como mínimo. Después le sigue Suiza y Luxemburgo. Entonces son países centrales, los 2 de Europa y 1 de Estados Unidos, y a nosotros hipócritamente nos están apretando, digamos, con que el sistema de lavado argentino no funciona, cuando la Argentina es exportadora neta a esos paraísos fiscales. Entonces, nosotros esperamos que después de poner a tono la legislación vigente, que había que aplicarla, porque acá no había que inventar nada, solo lo más difícil es el tema del autolavado, pero sí hay condenas ya, y este año va a haber 3 juicios, y hay multas, y estamos supervisando desde las joyerías, y hemos duplicado la cantidad de escribanos que hacen reportes sistemáticos. El objetivo estratégico de esto no es que se paralice la economía ni que la gente no gane plata, es que eso queda explicado por origen lícito de las actividades,
y que justamente esas personas que tienen origen ilícito no compitan deslealmente con un desembarco, por ejemplo, del cartel de Juárez, que viene acá y se compra la mitad de Puerto Madero, por ejemplo. Entonces, es decir, hay que tener el registro de donde vino. Si vino de un paraíso fiscal es sospechoso, no importa. Con eso que se controla el autopréstamo. Yo saco plata de la Argentina, la pongo en un paraíso fiscal, después me la presto y después la debo, y la utilidad mía se me va al paraíso fiscal de vuelta. Si no lo controlé antes, ya generé una forma de fuga de capital. Todo eso pasó acá. Nosotros hemos sido un libertinaje en los 90. Y poner al Estado bobo coordinado, recién en este sistema de lavado, lo volvimos a hacer con un decreto de diciembre, donde aparece una cabeza responsable de todo el sistema de lavado, que es la UIF y el Banco Central, la Secretaría de la Comisión Nacional de Valores, el sistema de seguros, la Superintendencia de Seguros y la FIP, en el lavado tiene una sola cabeza. Recién ahora eso se organizó y recién ahora, digamos, se puede decir que el riesgo en el sistema, por eso se quejan, es real. Si esto funciona, no con la UIF sola no podía hacer nada, pero el sistema coordinado genera un nivel de riesgo mayor porque hay que explicar más las cosas. Vivíamos sin muchas explicaciones. ¿Quiénes son los PPE en la Argentina? Las personas políticas expuestas, desde la presidenta, todo el poder ejecutivo con rango de director para arriba y todo el poder judicial con rango de juez y secretario, los legisladores. Nosotros hemos nombrado explícitamente todo, los coroneles para arriba de cualquier fuerza y los rangos de las fuerzas de seguridad también, los sindicalistas en comisiones directivas que no estaban, como estaban los sindicalistas, para que no se quede nadie se queje, están las comisiones directivas de las cámaras empresarias y las conducciones sociales representativas de organizaciones no gubernamentales, es decir, por ejemplo, la AFA, por ejemplo. Eso no quiere decir que sean sospechosos de nada, sino que los bancos tienen, cuando llega y preguntan, hay que llenar un formulario que a mí me preguntaron, para ver, uno puede chequear personalmente, hay que llenar un formulario y usted le preguntan, ¿usted es persona políticamente expuesta, su padre o su esposa? Y si es persona funcionaria de nación, provincia, municipio, o es del Poder Judicial y tiene el rango de juez o secretario, o es de Fuerzas Armadas, pone sí. Y va a un archivo donde el sistema tiene una dedicación, mira con más detenimiento los movimientos de fondo y si parecen cosas raras, reporta, no quiere decir que sea delincuente, reporta una operación inusual. Claro. Si se compró una casa y de golpe depositó todo, no pasa nada. Ahora, si se compró una casa, compró dólares, sacó dinero por cheque de viajero y eso no condice con los ingresos, ahí se empieza a funcionar el sistema. Es novedoso que esto esté coordinado. Esto es lo que... Y puede pasar que se frene un poco esa historia de libertinaje en el manejo del dinero, ¿no? O sea que yo te escucho y me aparece alguna paradoja en la cabeza, ¿no? El discurso mediático que es repetido por la teleidiotización en mucha gente. Uno es, por un lado, bueno, yo pago mis impuestos, que el Estado se haga cargo, y el otro es, bueno, por favor no presionen tanto, déjennos trabajar. Un discurso que dice, estos ladrones entran por una puerta, salen por la otra, y no dice nada cuando un peso entra por una puerta y sale por la otra. No digo, estas contradicciones de la Argentina en el discurso, digo, simplemente porque la idea de estos canales comunitarios es despertar los niveles de conciencia y desmistificar estos discursos, porque en realidad está bien que sepamos la verdad, porque acá no se trata de perseguir a todo el mundo, se trata de perseguir a quienes, a partir de mecanismos ilícitos perfectamente desarrollados, vacían la riqueza de un país y hambrean a los pueblos. Bueno, ahí hubo una operación cuando sacó esta resolución, cuando sacamos esta resolución de que a partir de 5.000 pesos de gasto, toda expansión hasta 20.000 debía ser explicada. Se largó una operación donde decían que los usuarios iban a ser investigados por los gastos. Claro. En realidad, los que tienen la obligación no son los usuarios de las tarjetas, sino los emisores y los vendedores de tarjetas prepagas. ¿Por qué le autorizan ese nivel? Claro, tienen que tener un legajo, ni se entera uno, porque normalmente lo tienen. Si ese legajo hubo que explicarlo bien, porque el legajo ese es lo natural en los bancos. Nadie le da nada a nadie si no tienen los antecedentes. Y usufructúan quizás de la discrecionalidad que tienen cuando ven que alguno
por distintas razones, tiene capacidad de pago y no le conviene explicar de dónde lo sacó. Y la banca acepta eso porque le saca negocio, digamos. O sea, entonces, uno se ha encontrado en investigaciones con gente con tarjeta black, que no tiene el gasto explicitado. Cuando el juez ha ido, ¿y por qué le dan esta tarjeta black? ¿De dónde ¿Qué es lo una saca? tarjeta black? Es una tarjeta que te permite consumo ilimitado. Te puedes comprar un auto o comprar un pasaje de avión y te vas en 2 minutos. Y lo que pasa es que el consumo lo pagan al mes. Entonces, y si no tienen el origen, ¿por qué no me explican? ¿Por qué no le pidieron la carpeta de explicitación de fondos? Si en casa mi mujer viene con una tarjeta negra, me suicido. Pero bueno, estas cosas que parecían decir, hay una hipocresía muy grande. Si yo, no es que le pido a la gente que gasta 5.000 pesos, lo que se pide es que los legajos de las expansiones de todos estos gastos se expliquen y queden ahí en el antecedente. Si la mayoría de los casos de la efedrina o el caso de medicamentos, hubo reportes anteriores de situaciones anormales que detectaron los bancos. Y después, cuando salieron los diarios, aparecieron los otros bancos diciendo, y este también movió plata acá, y qué sé yo. Pero normalmente algo raro pasó antes en los depósitos.